sleep, I cannot dream tonight. I need somebody in always. In the sick, strange darkness comes creeping on. Bien, como dijimos hace unos minutos, estamos en presencia, virtual, pero presencia, al fin, por supuesto, del doctor Ricardo Arturo Foglia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tardes, noches, ¿no? Pero bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar en tu programa, Susana. Así que bueno, mejor no puedo estar. Bien, me alegro. Ricardo, ¿qué podés decirnos a nosotros, a la audiencia, desde ya, de esta sobredosis de DNUs, decretos de necesidad de urgencia, ¿no?, que ha dictado prácticamente desde que asumió, desde el 10 de diciembre, ¿no?, el señor presidente actual, desde el 10 de diciembre, Javier Gerardo Milei? Yo creo que hay dos hechos que se conectan y que para mí son una desgracia para la democracia. Uno es la denominada emergencia económica, y otro son los DNU. Me parece que son dos temas muy complejos para la democracia que deberían eliminarse. Empezamos por la emergencia. Por ejemplo, el vocablo de emergencia tiene un contenido desfavorable, son peligros, es algo malo, algo fuera de lo normal. Y este criterio, digamos, es como el iceberg para el Titanic, viste que fue una emergencia. En nuestro país, la emergencia, los hechos de la emergencia, han dado lugar a lo que podemos denominar el derecho de la emergencia, que son se traducen en normas y en disposiciones y actitudes que implican restricciones de otros derechos que tienen fuente también constitucional. Fíjate vos que la emergencia económica nace como una derivación en su momento del poder de policía. En los primeros casos, en la década del 30 y del 40, se le veía en los pliegues de la Constitución como una derivación del poder de policía. Pero hemos vivido prácticamente en emergencia. Desde los primeros decretos de emergencia, normas de emergencia de la década del 30, hasta hoy, los años que no hemos tenido emergencias económicas por una razón o por otra han sido muy pocos. Que la inflación, etcétera, etcétera, que la inflación, que la peste, que la guerra, que la inflación del anterior, la inflación del que va a venir, la falta de divisas, siempre ha habido una explicación, una justificación para la emergencia. Es decir, la pregunta es, entonces, si hemos vivido en tantas emergencias, la siguiente pregunta, bueno, nosotros los ciudadanos nos hemos equivocado en elegir los depositarios del poder político, ¿no? Porque la emergencia la vivimos porque ha habido personas o funcionarios que no han sido idóneos y honestos en el ejercicio de sus funciones y nos han llevado a esta situación. Es decir, es el antigobierno. En un país normal la emergencia es excepcional, es por ejemplo la peste del COVID, pero acá hace años que vivimos en situación de emergencia, ¿no? Y esto hace que con la excusa de la emergencia hagamos cosas que serían disparatadas. Mira, yo me quiero referir a un solo tema. La emergencia hasta el año 30 no funcionó. La Corte siempre no hizo lugar. En el año 30 se produce una crisis habitacional, una huelga de inquilinos, ustedes la pueden buscar en internet, ahí la van a encontrar, y a raíz de eso se dicta una ley de alquileres. Fíjense que están todos los poderes metidos, ¿no? El Poder Ejecutivo manda una ley al Congreso, una ley especial de alquileres.
esta ley de alquileres, este problema de los alquileres, que iba a solucionar el problema de los alquileres, era a través de la congelación, los plazos, una serie de mecanismos, duró hasta el año 79. Pero miremos qué es lo que pasa. Tuvo emergencia, hay una emergencia habitacional, y ¿sabés qué pasa, Susana? En más de 100 años no hemos podido solucionar. Hemos decretado emergencias, hemos hecho todo tipo de leyes para arriba, para abajo, libertad absoluta, restricción absoluta, y no hemos sido capaces como sociedad de arreglar el tema de la vivienda, que es un tema central. Y el único intento más o menos serio que se hizo en su momento fue el FONAVI, pero también fracasó por falta de recursos. Y este es un problema central del Estado, así como la educación. Yo creo que la educación es una cuestión central del Estado, la salud, la seguridad, la vivienda también. La vivienda es un tema central y tenemos un problema. 107 años después de arrancado el problema, no lo hemos podido solucionar. Hemos declarado todo tipo de emergencia y en ese tema podemos seguir en muchos temas. Esas leyes de emergencia fueron presentadas por el Ejecutivo, avaladas por el Congreso y justificadas por la Corte, ¿no? Siempre ha pasado lo mismo. Normas que han dado libertad total, de control total o control total. O sea, hay algo que falta, y lo que falta es la función del Estado y que los políticos acepten su responsabilidad en la materia. Este no es un tema únicamente de privados, ¿no? Del propietario y del inquilino. Esto ya, uno de los jueces de la Corte que falló en minoría en el caso de Colano, ya lo dijo, es patear la pelota afuera. Es un problema del Estado, es un problema central de la política, y los particulares vienen ahí acompañando, pero no son los que deben solucionar este problema, ¿no? Y ahí tenemos entonces que hemos tenido toda clase de emergencias económicas, todo tipo de emergencias, sanitaria, ocupacional, etcétera, etcétera. Ahora miremos el estado del país al cabo de tantas emergencias declaradas. Pareciera que la emergencia es la realidad. Me parece que las emergencias lo único que hacen es eliminar el camino de la reflexión serena y del diálogo político. Yo declaro la emergencia y el problema está solucionado. No está solucionado nada. El problema se agravó, ¿no? Entonces yo con emergencia intento tapar el problema. No, además, considero absolutamente patológico, que se viva en un estado de emergencia permanente, ¿no? El otro día, no sé quién dijo, bueno, una emergencia, una moratoria y un blanqueo no se le niega a nadie. ¿Cómo se le niega a nadie? Son tres patologías del sistema jurídico y del sistema argentino. La emergencia es para situaciones de ultra excepcionalidad, pero es la forma de reunir la responsabilidad y el debate político. Y vinculado a esto vienen los DNU. Los DNU es una práctica muy vieja. Hay DNU de la década del 40, del 50, no son nuevos. Quizá el primer DNU nombrado como tal es de la época de Alfonsín, después siguió Menem, hasta que se incluyen en la Constitución. El DNU es una forma normativa de destruir, vulnerar la división de poderes. El Poder Ejecutivo tiene sus funciones de ejecutar, legislativo legislar, y el Poder Judicial resolver las cuestiones. Bueno, no, en realidad los DNU es una delegación de una facultad legislativa del Congreso a quien no debe legislar, que es el presidente de la Nación, es el Poder Ejecutivo. Es muy raro. Y lo más grave de todo es que en el año 2006 la Constitución, como consecuencia en su momento del Pacto de Nudos, que por un lado lo único que interesaba era la reelección y por el otro lado
interesaba el jefe de gabinete y darle un entorno más parlamentarista y menos presidencialista al sistema, terminamos con los DNU, que es en realidad una delegación de una facultad legislativa al Poder Ejecutivo. Y esto tiene su punto mayor en el año 2006, cuando se dicta la ley que reglamenta los DNU, que es la ley 26122, y que hace mucho más sencillo el dictado del DNU que una ley. Miremos cómo es el procedimiento. Desde el momento en que el DNU establece la ley, es enviado, dice el artículo 17, desde el momento en que el DNU no es comunicado, tiene los efectos de norma jurídica válida que establece el Código Civil. O sea, es una norma obligatoria desde el momento de su publicación. Sí. Ahora, después viene el trámite de aprobación. Pero mientras no sea rechazado, el DNU sigue rigiendo. Exacto. Y así tenemos el deber del DNU de cualquier materia. La única forma de rechazar un DNU es que las dos cámaras lo rechacen, igual que la ley. Entonces, miremos el desparramo constitucional. Es mucho más fácil la vigencia del DNU, porque solo exige su publicación, el envío a la comisión bicameral y su publicación en el boletín oficial. Es mucho más fácil que una ley que requiere la aprobación de las dos cámaras, y en la derogación es exactamente igual, pero requiere que la deroguen las dos cámaras. Pero mientras tanto rige y da lugar a derechos adquiridos. Y acá hay una duda constitucional o una restricción constitucional, que yo creo que esta ley es inconstitucional, pero yo creo que todos los DNU resultados de esta ley son inconstitucionales, todos, porque fíjense, la Constitución dice expresamente en el artículo 82: la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. ¿Qué es lo que pasa con el DNU? Yo la mando a la comisión respectiva y ya la publiqué y ya es ley. Y sí. El Congreso no se expidió ni tácita ni fictamente. No. Nada. Es decir, el problema es el instrumento de DNU. Entonces, como esto fue pasando y los tribunales no dijeron nada de esta cuestión, bueno, hoy tenemos DNU de todos los gobiernos, de cualquier cosa, de todos los colores, y es la forma, junto con los poderes de emergencia, de distorsionar el funcionamiento de un Estado democrático. Ricardo, ¿podrías decir que desde que comenzó a funcionar este gobierno en diciembre, como dijimos, ya lo sabemos, 10 de diciembre del 2023, ¿estamos realmente dentro de un auténtico, real y cabal Estado de Derecho? Bueno, mira, depende de cómo se mire la historia. Desde el punto de vista genético de la génesis, yo te diría, es un presidente que ganó por una mayoría apreciable. O sea, la legitimidad de origen la tiene. Esto no me cabe ninguna duda. Ahora, si vos te referís al uso de los DNU y de la emergencia económica y todas esas historias, bueno, todos han recurrido a eso. El gobierno anterior dictó 70 o 80, el anterior también dictó 50, el otro dictó 3, todos los gobiernos, desde el año 94, antes también, Alfonsín dictó DNU en el año 86-87, la reglamentación, por ejemplo, que se hizo de la emergencia económica declarada en el año 2002, la introducción del 1.40 por 1, eso es un DNU. Eso fue un DNU. O sea,
hemos distorsionado todos el modelo constitucional. Entonces, yo te diría, ¿es nuevo? No, no es nuevo. Me llama la atención, no. Ahora, uno puede hacer otro debate, decir, bueno, a ver, yo hago un DNU de 300 artículos, uno de 300, bueno, pero otros hicieron 70 de 4. Es lo mismo. Hay cosas que uno se asombra. Entonces, nosotros tenemos un problema más grave que trasciende este gobierno, el anterior y el anterior, que es el mal funcionamiento del sistema representativo y democrático, no republicano. Si el sistema republicano exige, porque fíjese otra cosa, retiro de las facultades legislativas, es decir, este pase de las facultades legislativas al presidente de la nación, fue hecho por la ley del Congreso. Es decir, el propio Congreso entregó parte de sus facultades al Poder Ejecutivo, y esto no se puede hacer porque es inconstitucional. Las facultades legislativas son indelegables. Indelegables. Entonces, nosotros tenemos un vicio muy importante de funcionamiento del sistema democrático, y así nos va. Bien. Entonces nada nos asombra, esto es nuevo, no es nuevo, esto ya pasó 20 veces. No, estos dos institutos, la emergencia económica y los DNU, son dos vicios de nuestro sistema. Bien, pero Ricardo, teniendo en cuenta el panorama socioeconómico, el cuadro socioeconómico, ¿no es cierto?, con el que asumió este gobierno, y esa, digamos, obsesión con los DNUs, así con una velocidad de ser tum, 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 tum. Inclusive el propio presidente ha manifestado de que entonces cierra el Congreso, bueno, frases un tanto desagradables y un tanto escatológicas contra gobernadores de las distintas provincias. Por eso era mi pregunta de que si realmente en este gobierno, concretamente, se está respetando cabalmente, o este presidente respeta auténticamente lo que es un Estado de Derecho, o lo desprecia. Bien, vamos a ver. Una cosa son las palabras y las cosas que se dicen, porque todos han dicho cosas horribles, espantosas, y otra cosa son los hechos. Acordémonos y no es que yo quiera, digamos, efectuar comparaciones, pero todos han hecho cosas, o han dicho cosas muy complejas. A mí lo que más me importa, más allá de lo que pueda decir el presidente, son el funcionamiento de las instituciones, que eso es lo único perdurable. El presidente o el anterior, qué sé yo, haya hecho una fiesta en Olivos mientras estábamos todos encanutados sin poder salir. Bueno, eso es un mal ejemplo, llamémosle así. Sí. Pero lo que importa es cuando se destruye el diálogo democrático, cuando se soslaya al Congreso. Este me parece que es el punto. Y este mecanismo de soslayar al Congreso, que son los DNU, a ver, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que hacer una introspección de las cosas que permitimos a través de los años, y por eso llegamos a donde llegamos. Es decir, es muy difícil saber un medidor cuantómetro de cuál hizo más cosas o menos cosas. Todos hicieron cosas. El problema es que no hay, y lo repito, no hay en Argentina un respeto al orden democrático. Bien. Y esto me parece que es lo grave. Y hablo en general, No. no me quiero centrar
en un gobierno puntual, ¿por qué minimizar la cuestión? Desde ya. Mira. Todos lo hicieron. Bien. Yo, y eso es lo triste. Perdóname, pero realmente voy a tener que finalizar, y me molesta tener que decirlo de esta manera, porque seguiría conversando, o mejor dicho, escuchando, y mucho más tiempo, pero hay otros programas y tiene su duración. Cualquier cosa, desde ya te agradecemos enormemente tu participación, tu predisposición, y si vos estás de acuerdo, en otro momento continuaremos hablando, porque yo continúo diciendo, me puedo equivocar, ojalá me equivoque, de que este alud, tsunami y huracán y maremoto y todo junto de DNUs va a continuar. Y por mi parte son... No me cabe duda, Susana, bien, porque esa es la impotencia del diálogo. Bien, muy bien. Por la impotencia frente al diálogo político. Bien. Este lo que se yo. Bien, bien. Muy bien, y bueno, yo no soy quien para decir muy bien, doctor Foglia, porque no soy quien. No. Este tema con vos es un placer hablarlo y reflexionarlo. Realmente. Yo soy laboralista, pero me has hecho pensar y sacar cosas que yo tengo de dentro desde hace muchos años. Es muy importante, porque no hay que centrarse solamente en la parte laboral, sino esta cuestión que no es menor, de obligaciones civiles y comerciales, se emparenta muchísimo. Bien. Todo el derecho, ese respeto a la norma. Absolutamente, no son compartimentos estancos. Ricardo, nuevamente, muchas gracias. Brevísimo corte y continuamos en Abrir los Ojos.